Ahora Sí, sí, perfecto. bueno, ¿Vos a mí? somos nuevos, yo perfecto, somos los nuevos los dos en esta plataforma, así que yo la venía haciendo por Instagram, pero es un buen motivo para poder arrancar y poder aprovechar y disfrutar de la nota. Me imagino que vos sos nuevo en esto por joven y yo por viejo. Que Vos porque no, ya por no usás favor. Facebook y yo porque nunca usé nada. No, bueno, ahora te invito a que te sumes al mundo de Instagram para que después también lo podamos volver a hacer. La verdad que bueno, primero que nada, agradecerte por esta nota, porque para mí es un placer poder hacerla. La verdad que es un lujo que me estoy dando y bueno, agradecértelo porque bueno, ahora cuando vayamos charlando un poco, te voy a contar yo también por qué para mí es especial, porque vos hoy estás cumpliendo un rol de periodista y en su momento eras alguien a quien yo admiraba mucho cuando iba a ver los partidos de River. Yo soy hincha del club, así que bueno, también verte en un momento como jugador y ahora tenerte como referente también es muy especial para mí, así que vamos a hablar un poquito de todo. Y como te dije en su Dale, momento, antes de hablar, la idea es conocer la vida detrás del personaje, la vida detrás de Gustavo Lombardi y hablar un poquito y charlar como una charla de amigos. No tanto preguntas y respuestas, sino que vos me vayas contando tu vida a lo largo de tu carrera y hoy por hoy como profesional, como periodista de Teis Sport y Radio Mitra, así que bueno, va a ser un gustazo para mí. Bueno, bienvenido a esta nueva plataforma, a estas nuevas charlas virtuales, que bueno, en la cuarentena está bueno poder charlar con gente como vos y bueno, y que cuente su vida en general. buenísimo, buenísimo. No, me encanta este tipo de charlas, así que no es tan la entrevista dura de periodística, ¿no? De la pregunta, que bueno, que a veces pasa siempre lo mismo, uno responde en definitiva siempre lo mismo, o los temas son siempre lo mismo, y cuando uno se abre, está bueno también charlar un ratito de otras cosas. Sí, la idea es hablar un poquito de todo, sacarnos el cassette, porque en realidad vamos a recorrer tu carrera. Quiero que me cuentes un poco eso al principio, tu carrera como futbolista y después tu carrera ahora como periodista, que también está yendo muy bien, así que me imagino que debes de estar muy contento. Quiero que me cuentes al principio tus inicios en el fútbol. ¿Cuándo arrancaste con esa pasión que, bueno, que hoy está trasladada al fútbol, pero de otro lado también, desde el otro lado, desde nuestro lado, del lado crítico? Contame cómo arrancaste en el fútbol. ¿Dónde Mirá, jugaste? bueno, sí, jugué toda la vida, la verdad hice todas las inferiores en River, arranqué en los clubes de barrio, en los de Baby Fútbol, Papi Fútbol, ¿no? En las distintas ligas, jugué en dos equipos de esos y en uno de ellos, bueno, veedores de River de esa época me llevaron hacia ahí y no sé, de los 7, 8, 9 años estoy en River, de las infantiles, hice todas las inferiores en River. Y bueno, hasta el día del debut. Y en la Argentina, en definitiva, jugué solo en River, porque después me fui simultáneamente a distintos lugares, en distintos momentos, pero siempre a préstamos, salvo la última vez que me fui al Alavés, que fue donde me retiré, siempre jugué en River, así que esos son los inicios en el fútbol. ¿Y cómo fue arrancar en River? Porque muchos por ahí son hijos adoptivos, pero tu camada, hubo muchos que llegaron a primera, digamos, muchos chicos que le tocó debutar. Vos jugaste con Aymar, jugaste con Guille Pereira, chicos que después llegaron. ¿Cómo es vivir la vida desde chico, adolescencia y bueno, ya siendo grande, jugar en River también? ¿Cómo es eso, pasar toda la vida en el club? Que bueno, jugaste de chiquito, obviamente. Mirá, en algún momento lo hablamos con compañeros o cuando estás en las concentraciones, que estás mucho tiempo ahí, en un momento decís, al final, los que somos de River, ¿no? Estuvimos mucho más en el club que en nuestra casa, que en el colegio, pasamos más horas acá y días y años en el club, y le pasará a todos así en cada club, ¿no? Entonces, los que venimos de inferiores juntos y llegar a la primera división, y además bueno, en definitiva, esto que vos decías al comienzo, ¿no? Hablar de un poco de todo. El jugador de fútbol, aunque a veces no le prestamos atención, no deja de ser una persona, ¿no? A veces es solo el personaje, es solo el que aparece en la televisión o en los medios, y en definitiva, en ese crecimiento, en el transcurrir de las divisiones inferiores, viste, vas viviendo un montón de cosas, yo iba al colegio, digo, vas creciendo, te vas haciendo persona y al mismo tiempo que te vas haciendo jugador de fútbol. Por eso después cuesta tanto el retiro, ¿no? Dejar de ser jugador de fútbol, porque en definitiva son dos cosas que van de la mano, muy unidas, y que de repente un día, por decisión propia, porque se pasaron los años,
chao, dejás de ser una cosa de ellas, ¿no? Entonces es como una parte de tu ser que te la arrancan y no te la devuelven más y no podés volver a hacerlo, como tal vez en alguna otra profesión, ¿no? Que vos podés dejar de, no sé, si sos escritor, dejar de escribir varios años, después podés retomar. Bueno, en cuanto a los deportes, y especialmente en el fútbol, no. Y la verdad que fueron años maravillosos en las divisiones inferiores de River. Me encontré con buena gente, con una familia realmente muy contenido. Mis padres que me acompañaban, bueno, a los entrenamientos cuando era más chico y después a los partidos de los fines de semana, de las inferiores, amigos de los otros padres. En definitiva, toda una familia. Creo que no estoy tan interiorizado en lo que son las inferiores ahora de los clubes, pero me parece bastante distinto lo que yo viví hace, no sé, 30 años atrás a lo que se está viviendo ahora, ¿no? Muy familiar, siempre los mismos chicos, desde la novena, prenovena, hasta por lo menos la cuarta división, y bueno, y después el filtro, ¿no? El filtro donde el primer salto importante es a la reserva, y después de ahí a la primera división. Y a lo que hacías vos referencia de toda esa camada, iría un poquito más atrás, la de Almeida, si querés, Crespo, que era de mi misma categoría, Almeida un poquito más grande, Gallardo, y después, 3, 4 años más tarde, Aymar, y después Aviola, bueno, y un montón de chicos, porque la suerte que tuvimos nosotros, que no se daba hasta la década del 90, fue que River como club grande, ¿no? Tal vez no le daba tanto espacio a los pibes de las inferiores, o eran a cuenta gota. A principios de los 90 o entrado los 90 cambió eso, ¿no? Y se le empezó a dar mucha importancia a los chicos, y algunos fueron grandísimas figuras del fútbol mundial. Seguro, y muchos de ahí también que River era la Casa Blanca, es la Casa Blanca del fútbol argentino, también sabías que de ahí tenías la posibilidad por ahí en algún momento de poder pasar a Europa, llegar a la selección, que bueno, ahora en un ratito vamos a tocar, porque hace poquito se cumplieron 25 años de aquella conquista de Qatar 95, también quiero tocar eso porque hubo un lindo grupo ahí en el cual, bueno, recién estuve viendo que hubo juntadas hace, cuando cumplieron los 15 años. Quiero saber si ustedes se siguen juntando, siguen charlando, porque había un grupo muy lindo de los cuales muchos llegaron a primera y bueno, y vos ahí en esa etapa de pibe, ¿cómo se vive todo eso? ¿Vos ibas al Instituto River, a la escuela, o ibas a otra escuela? No, yo iba a una escuela que fui toda mi vida en Villa Ballester. Yo viví toda mi infancia en Villa Ballester. Yo iba a un colegio alemán, ahí hay una comunidad, yo no soy de la familia alemán, pero hay una comunidad muy grande alemana en Villa Ballester. Además hay dos colegios muy importantes. Bueno, yo iba a uno de ellos, hice todo, desde jardín hasta que terminé, que me costó mucho terminar porque ya, claro, casi empezaba a convivir esto que te decía antes, ¿no? La persona con el jugador de fútbol. Entonces cuarto y quinto año casi como profesional, entonces con muchos entrenamientos, mañana y tarde. Cuarto año lo terminé justo, casi me quedo libre, y quinto año lo tuve que dar libre. Así que no, hice el colegio en Villa Ballester, en el Instituto Helters, y bueno, de ahí que el instituto está a una cuadra de la estación del tren. Entonces yo salía del colegio, me tomaba el tren en Chilaver, me iba hasta la General Paz, me tomaba el 28 para llegar a River, y así todos los días de mi vida. Era una rutina que yo tenía, colegio y River, así era todo una misma cosa. ¿Y cómo era ser jugador de River e ir a la escuela? Si los profes te daban una mano, podías por ahí también con eso que te perdonen algún examen o algo. ¿Cómo era ese momento estar en inferiores y ahí rozando la primera y ser jugador de fútbol? Porque sos, como lo dijiste hoy, para ese momento, hoy también, eres distinto. No eras un compañero más, sino era el compañero también que jugaba en River y que por ahí eh, había muchas expectativas por llegar a primera y por jugar que, bueno, seguramente todos tus compañeros te veían con otros ojos también por esa posibilidad de llegar a jugar en un club grande y bueno, ¿cómo era esa vida de futbolista Sí, y estudiante? es cierto que, claro, llama la atención en cualquier ámbito escolar alguien que juega en un club, más como un club como River, ¿no? Pero tuve la suerte, y lo digo así con esos términos porque para mí fue una suerte, que siempre, tanto en mi ámbito familiar como en mis amigos y en mi grupo de colegio, que como te decía, como siempre hicimos, todos nos conocíamos, entonces nos conocimos toda la vida y crecimos juntos. Y tal vez pienso ahora, creo que es por eso, si bien yo era el que jugaba en River,
siempre ellos fueron los que me bajaron a tierra, ¿no? Donde yo me sentía cómodo, porque se hablaba poco, digamos, o se hablaba lo mismo de lo que yo jugaba en River que mi compañero que hacía otra cosa, digamos, fuera de la escuela. No era tan especial, no era visto de otra manera distinta, porque claro, me conocían de toda la vida, mis amigos. Después sí, cuando ya fue el salto a primera división, bueno, el aparecer en los medios tuvo otra relevancia, pero yo casi no iba al colegio cuando se dio eso. Entonces, eh, tengo el recuerdo que el primer momento especial donde llamé mucho la atención en el colegio, algo que no me gustaba nada, a mí siempre me sentí muy incómodo en ese lugar donde ser la mirada, ¿no? Fue cuando fui al Sub-17 en el año 91. El Sub-17 que jugó, era Merlo el entrenador, porque estaba el Coco Basile en la primera, en la selección mayor. Jugamos el sudamericano en Paraguay y después fuimos al mundial en Italia, en Viareggio. Entonces, claro, cuando volví de ese mundial, que yo tuve que pedir los días Díaz. para faltar a la escuela, y tuvo cierta relevancia, bueno, los que no sabían que yo jugaba al fútbol se enteraron ahí. Entonces, cuando llegué esa mañana después de la vuelta, bueno, lo dijeron, era un colegio grande el mío, ¿no? Había primaria, secundaria, entonces, bueno, un poco me saludaron el director o eso. Y ese fue el momento donde tuve cierta atención distinta, pero después por suerte siempre muy igual que todos, ¿no? Y en el final, si bien no me hicieron zafar de nada, de ninguna materia los profesores, porque la verdad tengo que decirlo, siempre fui buen alumno, entonces sabían que yo nunca me había llevado una materia, digamos, estudiaba, me preocupaba, sí me ayudaron en cuanto a acompañarme a terminar el secundario, digamos, a terminar el cuarto año. Hasta yo he ido a la casa de muchos profesores para recibir casi una clase particular o para explicarme cosas que ya habían dado en clase y yo no había ido, no había podido ir por los entrenamientos o por viajes. Entonces me ayudaron muchísimo. Y fue un momento muy lindo de mi vida también. Me gustó, porque me sentí querido también por mis profesores y yo quería terminar el colegio. Yo cuando podía, si entrenaba a la mañana, iba a la tarde al colegio, porque iba a doble escolaridad. Y si entrenaba a la tarde, iba a la mañana al colegio, porque yo quería ir, yo quería estar con ellos, quería disfrutar esos últimos años del secundario. Ese es un buen mensaje para los chicos, porque hay muchos chicos que ven, que siguen a la máquina, que después lo vamos a compartir al video ahí. Y bueno, y generalmente pasa que a veces muchos tienen que decidir entre una cosa y otra, porque a veces no se pueden hacer las dos cosas. Pero bueno, es un gran ejemplo para los chicos que las dos cosas se pueden hacer sin duda y que si se quiere se puede todo. Yo te pregunto, en la carrera primera, ¿cuál fue tu mayor virtud? Decir, puedo, quiero desde el primer momento, pues todos con los que he hablado, a los que le he hecho nota, todos tenían la visualización de decir, llego a primera, quiero llegar como sea, y se mataban para poder llegarlo, pero todo era mucho de cabeza, porque por ahí las inferiores, como todos sabemos, no llegan todos, por ahí se pierden muchos en el camino. ¿Cuál es la diferencia que vos me podés decir? Yo llegué porque y que por ahí a veces uno cree que solamente es el talento y no es solo el talento, y es pasar muchas cosas, porque seguramente vos también te has perdido a lo largo de tu adolescencia muchas cosas por el fútbol. ¿Y dónde está la clave, crees vos, para poder Sí, llegar? Y para un mira, mensaje. coincido totalmente en lo que te dijeron los demás, yo siempre lo pensé. Digamos, uno saca de lado el cierto talento, ¿no? Y no solo hablo del talento que uno puede decir, porque en general se asocia el talento con, no sé, el Burrito Ortega, Aymar, Francescoli. Digo, el talento para jugar al fútbol, en la posición que sea, el arquero, el defensor, bueno, eh, cada uno compitiendo y aportando desde su lugar. Digamos, si vos llegás a ese punto de embudo que hablábamos antes, ¿no? En reserva, donde cada año 20, 30 chicos de las divisiones inferiores de cada club llegan ahí, y ahí ya es el primer embudo, porque no todos van a entrenar a reserva. Entonces, si vos ya llegaste a las puertas, significa que cierto talento tenés. Entonces, yo creo que, por eso te decía que coincido, porque no me parece que eso sea lo que marca la diferencia, porque además sí que vi un montón de jugadores y compañeros más grandes, de mi edad, más chicos, con muchísimo talento, más talento del que tal vez después llegó, y es la cabeza. En definitiva es la personalidad
es el aguantar, es la seriedad, el trabajo, el sobreponerte a un montón de situaciones difíciles, ya sea de perderte cosas, de vivir una competencia que a veces es muy difícil, hasta vos imaginás esto, o a todos les cuento esto, ¿no? Vos llegas a reserva con 15, 16 años, y por ahí en reserva están los que en primera no juegan tanto, y por ahí son tipos grandes, ¿no? Tienen 25, 26, más grandes, ya son hombres, y vos sos un chico, entonces vos en ese momento tenés que competir con un hombre, y te la tenés que aguantar, y tenés que sobreponerte, y hay envidias, y porque no todo es color de rosa, por supuesto, y hay competencia sana, y a veces no tanto, y bueno, entonces yo creo que en definitiva lo que marca la diferencia para llegar a primera es la cabeza, es la constancia, es la personalidad, es aguantar, es además imponerse a la responsabilidad de ser jugador, porque claro, vos llegás hasta ahí y quieras o no, es todo muy amateur, es el juego en sí. Ahora, cuando tenés que jugar en un estadio con gente, tenés que responder a un entrenador de primera división, muchos sienten ese temor en ese momento, tal vez no estaban preparados en su personalidad para vivir e imponerse en ese momento. Y así quedan un montón de jugadores buenísimos en el camino, o quedan en el camino de River, pero salen de ahí y después, años después, aparecen por otro lado, porque claro, la madurez llegó en otro momento, y la suerte, también la suerte, porque yo también me he cansado de ver jugadores que estaban destinados a ser jugadores de primera división y tal vez una lesión y tal vez un momento familiar que se te cruzó y te complicó y te sacó de eje, ¿viste? Entonces, al final es la fortaleza de personalidad la que te lleva a ser jugador de primera. Y eran otros tiempos esos donde hoy ya no estaban tan abrazados, si se quiere, como hoy, que los chicos llegan a primera con psicólogo en el plantel, nutricionista. Todo es un mundo que va un engranaje atrás de otro. Por ahí ustedes era más a los golpes cuando llegaban a primera, después de haber recorrido a lo largo de las divisiones inferiores, pero sin psicólogos, sin acompañantes todos los días, sin charlas. Viste que ahora River lo puso en práctica, que los chicos que pasaron por inferiores, seguramente en algún momento te toque, están hablando con los chicos de inferiores en este momento de cuarentena y contándoles sus historias, que por ahí eso creo que da un poco de motivación también al momento en que te tocó vivir a vos en inferiores, por ahí ver que se puede, porque a veces hoy también lo que veo y charlo generalmente con los chicos que entrevisto es, hoy vos tenés 13, 15, 16 menos también, ya tenés representantes, 5 pares de botines, ya te vestís con ropa deportiva, por ahí a ustedes les tocó de otro lado, seguramente, si querés contámelo, ¿cuándo fue tu primer representante y cuándo dijiste, bueno, ya no me tengo que comprar los botines para jugar? Seguramente fue a los primeros partidos de primera, de todas las categorías inferiores, eras vos el que pagaba o tu familia Claro, el que pagaba esos botines. ¿Cómo sí, juega eso hoy? está bueno lo que decís, porque en definitiva yo creo que los tiempos cambiaron, lógicamente, cambiaron mucho, y hay cosas que son positivas y cosas que creo que no son tan positivas. Es cierto que nosotros estábamos mucho más solos en el camino a la primera división. Una vez que llevas a primera división, sí que tenías todos los beneficios, las comodidades, inclusive esta que decís vos, ¿no? De que te mandaban la empresa, se peleaban por darte la ropa y hasta en algún momento hasta pagarte, ¿no? Es cierto que estábamos mucho más solos, pero también hoy los chicos están más acompañados en la parte positiva, en los psicólogos, en toda una tarea distinta en cuanto a las inferiores, pero también, y ahí está lo negativo, yo tuve un representante casi, te diría, no tengo el recuerdo exacto, pero si ya, creo que ya había jugado en primera división, ya había debutado en primera división, y recién ahí se me acercó el primer representante, que fue a través de una casa de ropa que me lo presentó. Pero hoy los chicos a los 10 años, como decía, tienen representante. Entonces, yo sí tengo que decir, y creo que era mejor, más sano lo anterior. Si bien estábamos más solos, la teníamos que aguantar solos, ayudados por la familia y eso, pero me parece que no es un ambiente que me guste el que me cuentan que hay muchas veces en las divisiones inferiores, entrenadores presionados por sacar resultados. Yo tuve a Bairo,
a Federico Bairo, a Pando, digamos, leyendas y formadores de exjugadores de River de otra época, que estoy seguro que no tienen ninguna presión por sacar ningún tipo de resultado, sino solamente formar jugadores para la primera división. Y yo sé que hoy hay clubes que echan técnico porque no salen campeones, entonces el técnico juega de una determinada manera solamente para ganar, pero sabiendo que a los chicos no le va a servir para nada para el club donde están. Entonces, los representantes, las carencias que se viven hoy y los chicos que son tentados les pagan algo porque les dan unos botines y así quedan enganchados y los chicos se pierden, porque claro, vos no estás preparado a los 12, 13 años como para lidiar con eso, ¿no? Y capaz que alguno que no tiene el apoyo de su familia, como te decía antes, que lo baje a tierra, empieza a creer que ya está, que ya logró todo, que ya llegó a los 13, 14, 15 años porque le dan un par de botines y porque le dan 1.000 pesos por mes o 5.000 pesos por mes o lo que sea, ¿no? Entonces, cuando llegan a primera división, se ve un montón de chicos que, digamos, primero tienen un montón de... les falta esa, no sé, ese hambre de decir, no, esto recién empieza, yo todavía me tengo que ganar un montón de cosas, como recibieron ciertas cosas fáciles y rápidas, pierden el foco y se ve mucho hoy en primera división jugadores que llegan y rápidamente se desvanecen porque tal vez les falta esa formación. Eso y ni hablar seguramente que ha pasado a lo largo de la historia del fútbol, los padres que presionan tanto a los hijos que los van a ver y bueno, y la salvación ahí en el hijo ese que juega la Bueno, eso pelota. existió siempre, te digo, ¿eh? ¿Viste? Eso existió siempre y las piñas en los partidos inferiores siempre existieron, ¿eh? Pero bueno, pero sí lo que vos creo que hacías referencia y apuntabas es tal vez a una situación socioeconómica que se fue cayendo en todo el país, ¿no? Y que si bien, insisto, existía en ese momento, no era tan fuerte como ahora, ¿no? El pibe que te va a salvar, el pibe que va a salvar a la Tal familia cual. desde lo económico. Eh, Había algún caso, pero eran más aislados. Hoy me parece que lamentablemente por ahí es lo que se impone y creo que no es sano, primero y primordial para el chico, porque es demasiada la presión para un chico tener que hacerse cargo y que caiga sobre sus hombros la responsabilidad de si su familia va a dar un salto social o económico, que un chico sea el responsable de todo eso. Vos cuando en tu camino a primera, en algún momento de esas inferiores, te paraste y dijiste, no puedo creer lo que estoy viviendo por ahí estando en River, porque River es un mundo aparte y te vislumbraba esa, ¿cómo decirlo? Esa monstruosidad que es River, ¿pudiste en algún momento o no te dabas cuenta porque lo viviste de chiquito? Vos, la monstruosidad que es Mira, River, cuando sos claro, chico, ¿eso yo te creo das que cuenta o no? sí, no, digamos, obviamente que te das cuenta, pero esto que hablábamos antes al principio, ¿no? Vivís en el club, creciste en el club, lo viste todos los días de tu vida en Monumental, ¿no? Tal vez otra cosa después es entrar con gente, pero estás mucho más adaptado, no hay un golpe tan fuerte en el salto que por ahí le pasaba a los chicos, tal vez de mi edad, que yo conocía por enfrentarlos o por compartir una selección juvenil, que venían a River, ¿no? De un club más chico o un chico del interior que llegaba ya a los 16 o 17 años. Entonces, para ellos sí, el golpe era mucho más fuerte y se encontraban con River, ¿no? River y esa monstruosidad que vos decías. Para el que nació ahí, es una ventaja, lógicamente que es una ventaja porque estás mucho más acostumbrado, ¿no? a lo que es River. Es cierto que después está ese salto a la primera división, primero a la reserva, después a la primera división, que en algún momento sí, ya estando, parás en algún momento y decís, mirá dónde estoy, ¿no? Pero en general son los menos. Me hubiera gustado poder haber disfrutado mucho más y pararme a pensar mucho más. Tal vez, no lo sé, pero tal vez es una autodefensa casi, porque si vos estás todo el tiempo eh, eh,
observando eso y tal vez no puedes salir a la cancha porque te comen los nervios, la ansiedad y la responsabilidad. Tenés que ser un poco inconsciente en algún momento para poder ser jugador de fútbol, porque si vos decís, y este partido, si te pones a pensar cuando vas a salir a la cancha, este partido tal vez lo están mirando millones de personas en todo el mundo, no sé, un River Boca, y no puedes levantar las piernas, no puedes dar un pase. Entonces tenés que tener cierta inconsciencia. Y en ese camino a primera, el día que te enteraste que ibas a debutar o que ibas a concentrar por primera vez, ¿cómo fue? ¿Cómo te enteraste? ¿Planilla pegada en la pared, fuiste a verla? ¿O cómo venía haciendo ese camino a primera? ¿Ibas Mira, entrenando ya con primera el primer o fue el salto? partido, ya venía entrenando en reserva, con reserva vos vas tal vez algún día a jugar, a hacer entrenamiento de fútbol, empezás a conocer al profesional, volvés a reserva hasta que definitivamente te instalás. Y el primer partido que yo juego, si bien no es oficial, fue en el verano, yo fui de pretemporada con el primer equipo. Y creo que no, y si yo tengo muy mala memoria, me puedo equivocar, yo creo que no era la primera pretemporada que hacía, o sí, pero en definitiva estaba en la pretemporada, y dentro de esa pretemporada se dio el primer partido, que fue justamente un River Boca en Mendoza, y bueno, me sorprendió en cuanto a que no me lo esperaba. Uno siempre espera que tal vez sea más paulatino y de repente te llega, ¿no? De repente te llega, no recuerdo bien el momento, por qué, pero me imagino que tal vez eran esos partidos de pretemporada, eran esos campeonatos de pretemporada que ya no existen más, donde tal vez el primer partido lo juegan los titulares y el segundo ya no, porque el equipo se guarda para el inicio del campeonato y juegan más los pibes y bueno, es una posibilidad. Entonces me enteré de un día para el otro, la verdad, y no hubo planilla ni nada porque estábamos todos en la misma concentración, entonces, bueno, pero nervios porque es una situación ambigua y hasta a veces que es algo que vos decías, pero también cuando te lo dicen, medio que te tirás para atrás, ¿no? Como diciendo, yo lo quería, ahora que me lo dan, y se te cruzan muchas cosas por la cabeza. Ahora lo tocaste, nunca lo pregunté y me gustaría saberlo. Eso, aquellos torneos de verano, ¿lo disfrutaban jugar o era un peso decir voy a jugar un torneo de verano? Porque por ahí en la etapa de la pretemporada ustedes terminan muertos y por ahí que les toque un partido entre semanas cuando están a mitad de una pretemporada, por ahí termina siendo perjudicial más que beneficioso en ese momento porque por ahí en el momento de la pretemporada que están, capaz que están más cansados que nunca, les toca ir a jugar y por ahí, como pasó alguna vez, algún partido perdido con Boca, que por eso tambaleara algún técnico o que alguna vez para otro equipo también hizo sacar algún técnico. ¿Vos crees en ese momento, cuando se jugaban, si iban a la pretemporada, obviamente la pretemporada la tenían que hacer, pero lo padecían porque decían otra vez esto y por ahí nos puede costar más caro que lo que es, ¿no? No, en general se disfrutaban, la verdad, en general se disfrutaban. Estaba más organizado el verano en ese momento, empezábamos rápido a entrenar y nos íbamos a pretemporada los primeros días, 2, 3, 4 de enero, y el primer partido en general llegaba después del 12, 13, entonces ya llevaba una semana, 10 días de entrenamiento. Es más, se agradecía que lleguen esos partidos porque te fajaban tanto en las pretemporadas que cuando llegaban los partidos amistosos o los torneos se bajaba la carga, entonces se agradecían los partidos, salvo, como vos decís, en algún momento muy particular, muy puntual, donde tal vez habías terminado mal el año o el entrenador había terminado muy cuestionado el año y los primeros partidos de la pretemporada estaban muy en la picota y podía sufrir alguna derrota. En general, yo no me tocó vivir muchos de esos partidos molestos, si se quiere. En general se disfrutaban los partidos. Aparte era un torneo interesante porque jugabas con los principales equipos y no había la tensión tampoco. Eso también fue creciendo con el correr de los años. Si bien si se juega un River Boca, un River Racing, un River Independiente, tenía su carga emotiva, pero mucho más relajado que estos últimos años, ¿no? Donde creo que se dejaron de jugar porque ya era, ya los técnicos no querían saber nada de jugar esos partidos, porque si perdía su partido pretemporada ya arrancaba mal el año, sacando momentos muy puntuales y pocos, en general en esos tiempos se disfrutaban. Se apostaba más también, me parece, a los proyectos un poco más largos. Antes,
hoy por hoy perdés 3 o 4 partidos y ya dejás de ser el técnico. Y antes por ahí me parece que también al ser menos equipos era un poco más competitivo, aunque ustedes en su etapa, desde que te tocó debutar en primera hasta que te tocó retirarte, bueno, les tocó ganar muchos campeonatos y era siempre la pelea River-Boca. Hoy por hoy aparece quizá algún que otro equipo, pero en ese momento ustedes tenían la hegemonía de todo. ¿Cómo era vivir? Ahora cuando pasemos a primera te lo voy a volver a preguntar porque, bueno, falta pasar por el juvenil, que también es muy importante, pero ¿cómo era vivir siendo campeón, ganando todo? ¿Cómo era el día a día ese? Porque ustedes cerraban los ojos y salían campeones, jugaban 10 partidos y le tocaba ganar un campeonato. ¿Cómo era esa vida del exitismo? Porque calculo que la gente también se volvía loca y después entender por ahí la etapa del 98, esa que River tuvo un momento de transición hasta el 99 que volvió a salir campeón, donde seguramente a ustedes se les exigía todo y habrá sido un Rolling Stone en ese momento, imagino, Sí, salía a la no, calle y tremendo. Tremendo, tremendo, sí, no, porque yo lo hablaba tal vez con algún otro amigo que jugaba en algún otro club y era distinto, te das cuenta que River y Boca eran otra cosa, era otra cosa en ese momento además. Había muchos menos medios, no sé, hace un ratito hablábamos del juvenil, ¿no? Y cuando hablábamos, por ejemplo, no sé, con el Caño Ibagaza y Coyete que jugaban en Lanús, ellos vivían de otra manera, mucho más tranquilos, y en River en Boca todo era distinto. Pero yo tuve mucha suerte porque, en definitiva, desde que empecé a jugar en el 94, que debuté, fueron en general un gran porcentaje de buenos años, de buenos campeonatos. Si no salías campeón, peleabas hasta último momento y tal vez la deuda en esa época era la parte internacional, que bueno, después llegó el año 96 y ahí un poco se empezó a saldar también con la Copa Libertadores, ¿no? Pero bueno, fueron años muy buenos y ese año 98 que justo vos dijiste, me tocó la suerte de yo no, que me fui primero a Salamanca y después me fui al Middlesbrough y volví en el 99. Así a que salir hasta campeón ese viniste, así que, claro, hasta ese momento a ver, ahí está. negativos, de ese año que fue un poco de transición, no lo viví. Obviamente que viví algún tramo complicado, que el equipo no funcionaba y que el entrenador se tuvo que ir. Bueno, siempre hay de eso, pero en general fueron buenos. Y cómo se vive, uno se acostumbra. Viste que a veces hay esas frases en el fútbol donde que se dice, te acostumbras a ganar y te acostumbras a perder. Y lo bueno que es acostumbrarse a ganar y lo malo que es acostumbrarse a perder, porque si vos te acostumbras a perder, entras en un hueco, en una vorágine negativa que te cuesta mucho salir. Y a favor, cuando ganás tanto, a veces, como decíamos antes, no te parás y no te detenés a entender lo que estás logrando y lo empezás a naturalizar el hecho bueno, ganar 1 o 2 años seguidos, a lo sumo uno sin ganar y después de vuelta otra vez, que no es normal, no es normal. En estos últimos años lo volvió a decir Gallardo, ¿no? Para que la gente que se dé cuenta que esto no es normal, que no lo naturaliza tan fácil, porque claro, uno se acostumbra como hincha, como jugador, como entrenador, y está bueno parar en algún momento y decir, mira, esto no es normal, no es lo habitual, o no es lo normal, y si es normal para nosotros es porque lo supimos conseguir y construir. Aparte, en algún momento, como todo se acaba y después se vuelve, así que hay que estar preparado también los hinchas de River para el momento donde también Gallardo se vaya y donde los resultados tampoco acompañen y bueno, y que no vivamos el exitismo que vivimos siempre, ni que sean los mejores cuando ganan, ni que sean los peores cuando pierden, porque por ahí acá nos olvidamos muy rápido de eso, ¿no? Del éxito. El éxito es momentáneo, por lo menos por lo que hace la gente, y después pasa a la normalidad cuando te va mal o peor, pasás a ser el peor. Yo quiero meterme en lo de la selección porque vos llegaste en el 95, fueron a jugar a Qatar, había un plantel espectacular, estaba Pena, Sorín, Pesuti, vos, como dijiste, Cañito y Bueno, Bagaza, el Vasco Biagini, Irigoyen era el había arquero, el Vasco y Mariano Juan, que Goitía. los tres éramos de River. Bueno, Pena y Sorín después vinieron, después de ese juvenil llegaron a River, Caño Ibagaza, Biagini, un lindo equipo, y bueno, y José Peckerman, ¿no? Todo su equipo que comenzó ahí. Contame, Peckerman como técnico, ese grupo bueno, que como vi hace poquito que cuando cumplieron 15 años se juntaron, suelen juntarse como cada vez que se cumplen 5 años, como en la escuela,
a festejar ese aniversario que fue Bueno, tan ahora importante para festejamos todos. los Los, 25. los 25, el 28 se cumplió. Claro, exactamente, hicimos un Zoom, nos modernizamos. Y hace 5 años atrás nos juntamos en un asado. Hace 5 años atrás armamos el grupo de WhatsApp y 5 años después hicimos Zoom, ¿viste? Vamos al ritmo de la tecnología. Ayornándose. Dentro de 5 años vamos a ver qué existe, ¿no? En dónde nos vamos a encontrar. Pero fue fue fenomenal ese grupo. Eh, Tal es así que nos seguimos viendo y seguimos encontrándonos y nos mandamos mensajes y nos saludamos cuando alguno cumple años o cuando alguno, no sé, qué técnico consigue laburo, o sale ¿Qué le campeón dice o lo que algo sea. a Sorín por la barba? ¿Le dicen algo? Ese Le nuevo decimos look que algo, tiene. claro. El otro día le dijeron, no, ¿dónde estás? ¿En la isla? Perdido. Hoy o ayer fue el cumpleaños de Juanpi, lo Ayer, saludamos ayer. y Ah, eh, ayer. Así que, y mira, en el último hasta estuvo José, estuvo Tocali, estuvo el profe Salorio, un grupo fenomenal de personas. Y José es el que armó todo eso, porque otra de las cosas, vos antes me preguntabas qué era tal vez lo esencial para, como jugador de fútbol, para ser un jugador de primera, yo te hablaba de la personalidad, ¿no? Y para mí, un entrenador hoy, con todo el acceso a la información que tiene para prepararse, eh, todos los entrenadores de primera división son buenos desde lo teórico. Después la diferencia de los grandes entrenadores me parece que está en esos detalles, que lo tiene hoy Gallardo, por ejemplo, que hoy recién lo nombrabas también, ¿no? El liderazgo, el conocer a sus jugadores, el conocer a la persona, a las personas que componen esos planteles. Justamente, mira, yo creo que uno de los que une a Gallardo con Peckerman es eso, el saber formar grupos. Para mí eso es fundamental para el éxito después. Obviamente que después necesitas buenos jugadores, pero uno casi que lo da por hecho que si llegan a River son buenos jugadores. Entonces, el secreto en definitiva, el salto de calidad es ese, es el formar grupos. Y José supo en su momento formar ese grupo de personas con un pensamiento muy claro, y que nos marcó a todos, porque teníamos 17, 18, 19 años en ese momento, y esa forma de formarnos y de bajarnos línea José y su grupo, la mantuvimos todos durante nuestra carrera. El, el, el que se podía ganar sin sacar ventaja, el que Argentina podía ser un plantel que se comportaba bien adentro de la cancha y afuera de la cancha, que podía ser un ejemplo, que podía ganar un torneo fair play y además salir campeón del mundo, digamos. Eso es lo que el gran legado de José Peckerman, y que después fue tan fuerte lo que hizo él, porque no solo formó el grupo nuestro, sino que después en el 97 volvió a formar un grupo creo que aún mejor que el nuestro, con Aymar, con Riquelme, con Marquich, con un montón de jugadores, y así después el del 2001 y el del 2005, y jugadores que todavía, porque Messi, porque Agüero, todavía siguen jugando en la selección mayor, y fueron todos jugadores formados que pasaron por las manos de José. no, seguro, y aparte, como vos decís, en el tiempo perduró porque llegó hasta las elecciones. Bueno, le tocó en Colombia marcar un grupo también en el Mundial. Colombia fue una selección que marcó un estilo, que tenía algo distinto, que fue algo distinto a las selecciones anteriores de Colombia que habían participado en el Mundial, y dejó un legado en cada lugar que estuvo y en cada persona que dirigió, porque lo que marcó Peckerman al fútbol argentino, yo creo que por ahí el Mundial de Alemania 2006 lo condenó acá, como viste, Sí, hablábamos recién del éxito de sí. que un día sos el mejor y al otro día no. Y me parece que se le pegó con dureza a alguien que hizo muchísimo por el fútbol argentino, porque cuántos de los que pasaron por sus manos después terminaron triunfando, llegando a las mayores y y poniéndolos como ejemplo del argentino que triunfaba en algún lado. La verdad que destacar el trabajo de José está bárbaro, porque no solo era eso, generar futbolistas que lleguen a la primera y que triunfen en sus equipos, sino formadores de personas como pasó, y que todos lo recuerden de una manera tan especial, y que Es que para mí, además, ¿sabes qué? Es fundamental pensando de acá a futuro, ¿no? Para el fútbol argentino.
eh, la identidad, ¿no? de un fútbol, de una selección. Yo creo que eso, ¿Cómo se nos pasó mirá, la hora hablando? Perdóname bueno, no te avisé ni nada, pero se pasó volando el tiempo de la primera hora. Te pido si nos podemos quedar un ratito más, porque sí, queda dale, dale, un un ratito montón más por hablar. tengo. Un ratito más tengo. Tengo a la familia ahí reclamando, pero le dije, espérenme 10, 15 minutos más. No, porque pensé que se me había caído internet o algo, se me había caído. No, Eh, justo se nos cumplió la hora y Claro, lo no corta sabía automático. que había un tiempo. Lo que te decía para cerrar, no sé hasta dónde pudimos escuchar, digo, lo importante es que es la identidad para un equipo, ¿no? Para una selección todavía más. Y después de que fue tan castigado José en ese 2006, después, todavía hasta ahora, saco esta última etapa, pero hasta el Mundial de 2018, lamentablemente navegamos para un lado, para el otro, fuimos, vinimos y la verdad que no encontramos. Y por eso, ya que estamos en un ambiente un poco relacionado con River, lo importante que es Gallardo, ¿no? Porque me parece que Gallardo también ha logrado eso en 5 años. Obviamente, como todo entrenador, sustentado por los títulos, pero ha generado una identidad otra vez, que el hincha se siente identificado, que los jugadores se sienten identificados. Pues fíjate que pasa algo similar a lo que nos pasaba a nosotros con José Peckerman, que nos siguen preguntando, nosotros seguimos hablando bien de José, y los jugadores de River que se van de River vuelven y vuelven a hablar bien de River y vuelven a hablar de Gallardo bien y desean volver. Entonces eso es la identidad y eso es lo que nosotros como argentinos tenemos que recuperar. Podemos entonces decir que hay una analogía entre Peckerman y Gallardo con lo que le transmite al jugador y le transmite a sus dirigidos y a la gente también, porque Peckerman había logrado el amor y la comunión con la gente, con los jugadores, y muchos se sentían muy identificados con esos planteles, el del 95, el del 97, y todos empezamos a ver a los juveniles, gracias a ustedes, desde otro punto de vista. Hoy por ahí están un poco olvidadas las selecciones menores, pese a que se está tratando de volver, pero antes había también ese amor por la gente de despertarse y verlo a ustedes tempranos a la mañana. Ustedes le ganaron un mundial a Brasil, que eso seguramente va a quedar en la historia. Debe haber sido de lo más importante, obviamente, de tu carrera por todo lo que marcó. Totalmente, totalmente, porque en ese día se juntaron un montón de cosas, ¿no? Se juntó el campeonato mundial, se juntó ganarle a Brasil, nosotros veníamos de perder la final del Sudamericano hace unos meses atrás con Brasil justamente, y bueno, y todo la carga que uno suma en su vida, de los clásicos, ¿no? Argentina-Brasil, el River Boca, entonces en ese día se juntó todo, se juntó todo. Vos ganaste muchísimos títulos en River, tuviste la posibilidad de irte a Salamanca, a Inglaterra, al Middlesbrough, y volviste a salir campeón, llevándote ahora para el lado más periodístico y para el final de tu carrera, porque está bien que jugaste de infantiles, pero en primera no estuviste tanto tiempo, y por ahí estuve leyendo un par de notas que tanto no disfrutabas del fútbol, o hay algo que me resultó gracioso, pero que lo quiero compartir, es que dijiste que algo que te había quedado pendiente era haber hecho un gol y que el fútbol te lo había cobrado de ese lado por no haberlo querido tanto. Y te pregunto si, y te pregunto si al fútbol vos en algún momento lo sufriste y eso te hizo llevar a tomar la decisión de decir, bueno, lo dejo a los 27 años, porque 27 años sos muy chico todavía también, y bueno, y esa decisión seguramente no fue fácil, seguramente no se decidió de un momento para el otro y hubo que tener mucho sostén atrás para poder decir, no quiero seguir jugando más. ¿Dejaste de jugar Mira, no, en no creas, Alavilla? Ajá. no creas, ¿eh? Eh, vamos al principio. Es cierto que yo nunca fui la persona o el jugador que eh, mi único anhelo era ser jugador de fútbol, ¿no? Entonces no es que yo veía eso como tengo que serlo, tengo que serlo, tengo que serlo. Yo iba transitando, digamos, iba transitando esa vida que yo te contaba al principio de la escuela, del colegio, con la vida de mía como jugador de fútbol, y no lo tenía tan claro. Hasta último momento no lo tenía tan claro si quería ser jugador de fútbol. Mira lo que te digo, digamos, profesional. A mí me gustaba jugar al fútbol, lógicamente disfrutaba jugar al fútbol, pero no era algo que me desvelaba. Después, bueno,
vos avanzás y bueno, y me metí casi sin, no sin quererlo, porque lo buscaba, pero hasta último momento tenía esa duda. Y me acompañó durante toda mi carrera como jugador de fútbol esa dualidad de decir, estoy acá, es el lugar donde yo quiero estar, es el mejor lugar donde yo puedo estar. También hablábamos antes, ¿no?, de las cosas que te vas perdiendo en el medio y que yo me gustaba eh, haber podido compartir mucho más, o yo luchaba por seguir manteniendo esas cosas. Y es una lucha, porque a veces lo lográs y a veces no, no se puede. Eh, entonces, cuando llegó el momento del retiro, no lo pensé. Y por eso te decía que no era tan así como lo imaginaba, porque tal vez esa forma, que en general suele ser así, como vos lo contabas, tiene que ver con una fecha, ¿no? Vos ya te das cuenta que por ahí el físico no te da, porque tuviste lesiones, porque ya estás siendo grande, o porque, no sé, por distintas razones. Entonces vos tal vez ibas preparándote, ibas buscando ayuda. Lo mío fue como, lo que decía, entré casi naturalmente y me fui naturalmente, sin pensarlo. Casi que te digo que no hubo un día que dije, dejo de jugar. Me fui al Alavés, porque bueno, en ese momento era había contratos distintos en el fútbol, se jugaba en un momento, si no arreglabas el contrato, no es que quedabas libre, sino que entrabas en un limbo ahí de jugar por el 20%, y bueno, yo justo me lesioné y no tenía contrato, entonces bueno, en River medio que me dijeron, bueno, no, no queremos que sigas, entonces de ahí me fui al Alavés, casi sin buscarlo, como una salida, y terminó el contrato en el Alavés, que fui 4 meses, y se terminó ahí, no me renovaron en el Alavés, que si me hubieran renovado tal vez jugaba hasta los 30, 30 y pico. Por eso digo, fue sin querer también en algún punto, entre comillas, haber dejado tan joven. Era el año 2002, acá era un caos. El país explotaba en el año 2002 por la crisis económica, entonces no era tan atractivo venir a jugar acá tampoco, no por lo económico, sino por la situación social. Entonces casi que, bueno, y lo dejé ir, digamos. Entonces no hubo un momento donde yo me tuve que sentar y decir, ¿qué hago? ¿Dejo? ¿Sigo? No, me dejé llevar por dejarlo. Y no, en ese momento no me costó. Después sí, después sí, lo que te decía al principio, ¿no? El hecho de no ser más jugador de fútbol, aún sin esto que yo te conté, ¿no? Aún sin ese fanatismo que yo tenía, yo era jugador de fútbol. Y yo había crecido y mi personalidad como hombre estaba totalmente ligada a ser jugador de fútbol. Y de repente no ser más eso me puso en un lugar extraño, que es lo que le pasa a todos o a casi todos los que se retiran y viven algún momento de no saber para dónde ir, ¿no? ¿Y qué fue lo que más te costó después de haber dejado? O sea, ver un partido de fútbol, ir a la cancha, eh, porque en ese momento Ahí se cuando conectan dejaste, algunos obviamente, amigos, ¿eh? Ahí se conectan algunos amigos de bueno, toda la vida. Alberto Atardi, me dice Victoria. Victoria porque él me acompañó muchas veces, es un compañero mío de toda la vida, y le mando un abrazo enorme. Yo hacía eso, ¿viste? Por no querer perderte. Y me llevaba a los amigos a donde estaba a veces y me venían a visitar y vivíamos momentos buenísimos. ¿sabés lo que más me llama la atención de estas charlas con ustedes, los jugadores de fútbol? Ustedes tienen una vida un tanto solitaria porque cuando se van, vos te vas muy joven, eh, vos no, ya a los 24, por lo que estuve leyendo, ya estabas en pareja con tu señora, que es periodista, y después quiero ahondar un poquito en tu vida como periodista también, porque hay una frase también que dijiste en un momento que la voy a resaltar, pues la verdad que es espectacular lo que dijiste. Cuando toque ese tema voy de nuevo para que la gente le escuche, porque es espectacular. Eh, por ahí se sufre un tanto el fútbol en algún momento, porque por ahí vos estabas en la cresta de la ola de River, eras un Rolling Stone porque salían campeón de todo, vivían alegría seguramente, y por ahí seguramente también muchas cosas que las vivías por el éxito, digamos, el mismo éxito te las hacía vivir. Después te tocó ir a Salamanca, donde, bueno, estuviste con el Cookie Silvani, y cuando te toca volver y dejar el fútbol, cuando te toca dejar el fútbol en sí,
se perdió un poco todo eso que te lo daba ese momento de éxito y costó asimilarlo porque por ahí uno está acostumbrado a un montón de cosas que se alejan cuando uno deja el fútbol, que por ahí muchos de los que dejan le tienen miedo a eso, ¿no? Sí, los privilegios, ¿no? Pero todo lo contrario, la verdad yo de alguna manera me escapaba de eso. Viste que yo te había dicho al principio que era una situación incómoda en el colegio cuando por ahí llamaba la atención que yo jugara al fútbol en River y yo siempre quería la masa del grupo, no quería ser el diferente, el distinto, el que llamaba la atención. Yo quería ser como todo, yo quería tener una vida normal. Quería ir a la universidad, quería ir a la facultad, quería ir a salir con mis amigos, no sé, ir a pescar. Y eso en definitiva era lo que a mí siempre me hacía ruido, ¿no? Y entonces no, yo no, todo lo contrario, yo me sentí mucho mejor, mucho más cómodo cuando dejé de jugar al fútbol y de estar, de tener esa, que la gente te mirara. Y lo más loco que yo me di cuenta y que se lo conté a algunas personas, y espero que no sea hasta la frase que dije porque te la arruino para después, pero no creo. Lo rápido que la gente te baja de ahí, de ese lugar, ¿no? Porque en 6 meses de ir a comer a algún lugar y que firmaras autógrafos o caminando por la calle te reconozcan y te saluden, qué sé yo, en solo 6 meses eso bajó al 80% y en un año prácticamente uno cada tanto te recordaba. Digo, empieza porque salís vos y entra otro y el otro sale y entra otro y otro y otro y así, ¿no? Entonces, eh, yo lo disfruté el salir del foco, del centro, de la atención, ¿no? Siempre me sentí más cómodo en otro lugar, entonces para mí eso, todo lo contrario, fue ganancia. Y ahora pasemos a la etapa de periodista, que es una etapa nueva, y ahí está la frase que me gustó, la escuché hoy, y para muchos de los chicos que estudian periodismo y para todos los jugadores de fútbol que después se dedican a esto, vos dijiste en una conferencia en Éter, creo que fue Éter, dijiste que vos no ibas a ser un jugador retirado que hablaba de fútbol. Vos querías tener algo más para poder hablar de fútbol. Y me pareció espectacular porque no te quedaste con solamente que vos hayas jugado a la pelota profesionalmente y que con eso te daba las condiciones para poder hablar directamente, sino que vos te quisiste preparar para poder estar delante de una cámara o en la radio como estás. Y la verdad que eso me gustó muchísimo y lo resalté porque me pareció algo muy grande de tu parte. Y bueno, felicitarte por esa gran frase, porque la verdad que me quedó marcada, porque no es algo menor. Es decir, además de haber jugado, yo me quiero preparar para estar en un lugar nuevo. ¿Y cómo fue llegar a los medios? ¿Cómo fue volver a ese día a día? ¿Y cómo es ser periodista, perdón, habiendo sido jugador de fútbol, que seguramente te da otro ojo mucho más clínico? ¿Cómo es? Contame un poco y contale a la gente. Mira, me siento muy cómodo en este lugar, ahora sí me siento muy cómodo, tal vez también tiene que ver con el otro momento de tu vida, ¿no? Digamos, por un montón de motivos, no solo por que en el periodismo sí me siento cómodo como jugador, no, digamos, no pasas exclusivamente por eso, sino por otro momento de tu vida, pero encontré otra vez la posibilidad de sentirme útil en un lugar, poder hacer algo que siento que puedo hacer y que de lo cual sé hacer o sé hablar y conozco de lo que estoy hablando, como cuando jugaba al fútbol, que en ese tramo entre dejar de jugar al fútbol y meterme de vuelta en el periodismo, hubo muchos años donde estás perdido, que te ofrecen hacer una cosa, hacer la otra, sentís que no servís para nada, que no sabés otra cosa que haber jugado al fútbol, porque tampoco tal vez te preparaste para otro, no tenés una carrera, no tenés una profesión, no tenés un oficio. Y yo encontré eso, encontré en el periodismo la posibilidad de un oficio, de sentirme cómodo ahí para poder decir lo que siento que puedo aportar, digamos, desde ese lugar, ¿no? Y llegué un poco, bueno, vos dijiste, ¿no? Mi mujer es periodista, entonces después de varios años fue ella la que me dijo, ¿y por qué no juntás esas dos cosas, ¿no? Bueno, yo había en el comienzo terminé el colegio y empecé a estudiar periodismo en TEA,
con ella. Ujú. Y después, bueno, me tuve que ir a Salamanca y corté, pero estuvo ahí. Y a mí me gusta leer y me gusta escribir, entonces, bueno, hay algo parecido. Entonces, ella fue la que me dijo, ¿por qué no unís esas dos cosas? Y bueno, y salió, y la verdad que estoy muy contento. Y con respecto a la frase que vos me decías, yo creo que el jugador de fútbol, hay tantos jugadores de fútbol que se meten en los medios, y hay que separar. La mayoría, hay muchos, no sé si la mayoría, pero hay muchos que eh, se meten para seguir estando, ¿no? La posibilidad de que los vean y que los contraten como otra cosa, como entrenadores. Y distinto es algunos casos que entramos porque queremos trabajar de esto y no nos interesa que nos llamen de un club para ir a dirigir. Nos queremos dedicar a esto. Entonces, si uno se va a meter en ese lugar con el privilegio que le da, porque yo claramente salté un montón de lugar por haber sido jugador de fútbol, porque no hice el camino habitual que hace un estudiante de periodismo, que empieza por las inferiores, por el ascenso, No, bueno, yo tuve el privilegio de poder insertarme mucho más arriba. Bueno, lo mínimo que tenía que hacer, era prepararme, era no ir a hablar porque yo fui jugador de fútbol y sé lo que es eso y con eso alcanza, no. Saber que ser periodista, yo tampoco es que me considero periodista, la verdad, comunicador, analista, si querés, porque me parece que el periodismo todavía es algo mucho más importante y la verdad, en todo caso, sueño con ser en algún momento periodista. Prepararme, leer. Bueno, yo siempre lo hice, pero tal vez leer algo específico, aprender de mis compañeros, algo que hice como jugador de fútbol, ¿no? Porque uno llega a la primera división y empieza a aprender de sus compañeros más grandes, los profesionales. Eso te lo da el estar ahí. Y hago lo mismo en los medios que trabajé, con la gente que trabajé. Además tuve la suerte de trabajar con buenísimos periodistas y grandes personas. Entonces, todos los días estoy aprendiendo, estoy viendo cómo resuelven distintas situaciones, qué hacen, cómo se escribe una nota, cómo resuelven una entrevista, o escucho a mis colegas cómo analizan un partido de fútbol para aprender, digamos, honrar esa profesión, ¿no? Que me adoptó y en la cual me siento tan cómodo, y la única manera era preparándome lo mejor posible cada día. Y ahí los inicios, ¿dónde fueron? ¿Dónde arrancaste con todo esto del periodismo y qué era lo que hacías al principio? Mira, lo primero de todo, que era lo que yo más conocía, escribí un par no sé de qué, porque en definitiva era una mezcla entre notas, crónicas y un poco de fantasía también. Me escribí 3 o 4 cosas y me hice una mínima carpeta y iba por los lugares a presentarlas, ¿no? Digamos, tal vez yendo a ver a algún periodista que me había quedado amigo de alguna época, o gente que yo creía que me podía dar una mano porque me sentía en la misma sintonía, ¿no? No sé, lo fui a ver al Ruso Berea, lo fui a ver a Matías Martín, lo fui a ver a Juan Pablo Barqui, y me quedaron algunos que no los fui a ver porque rápidamente pude meter algunas cositas. Y lo primero que hice como periodista, digamos, fue Matías Martín publicándome una crónica en Un Caño, en la revista que había salido. Entonces, ahí fue lo primero, y empecé a escribir después, me conocí a la gente de Un Caño y empecé a trabajar en Un Caño, y también lo primero que hice en radio fue trabajar con Romagnuch, que a través de un amigo que lo conocía le comentó y a él le interesó, tenía un programa los sábados en Continental y se llamaba Tirando Paredes, y yo fui ahí a trabajar con él como columnista para acompañarlo y contar cosas, y bueno, y después salió lo de Teis Sport, escuchándome. Es más, no, también antes de eso, antes de Teis Sport, hizo un programa, Fede del Río y otra gente, y Hernán Castillo, estaban haciendo un programa de River en la red, y me invitaron y estuve un año ahí, y ahí en ese programa me escucharon un productor de Teis Sport y me llevó ahí. Una vida que nueva, porque el mundo del periodismo es otra cosa, pero dentro de ligado a lo que vos ya estabas haciendo, que lo conocías. Hoy de este lado, ¿qué, ¿qué puede decir? Bueno, la verdad que en aquel momento que me criticaron o que por ahí me lo dijeron,
hoy te lo encontraste y decís, mira, estamos haciendo lo mismo, o por ahí decís, no lo puedo criticar de esta manera a un jugador porque sé que le llega de esta manera. ¿Qué es lo que te hizo aprender la profesión hoy de periodista, de aquel momento de jugador que vos decís, uy, este me mata siempre, y ahora que estás de este Mm, lado, por ahí lo llegás a entender, porque es difícil eso. claro. Sí, sí, no, te digo que es un ida y vuelta. Es un ida y vuelta, porque en definitiva no siempre lo logro, pero en algún momento sí, y lo tengo que hacer más. eh, Entender al jugador de fútbol, ¿no? En una parte, digamos, a la hora cuando especialmente cuando estoy siendo comentarista de un partido, ¿no? Tratar de entender por qué pasan ciertas cosas, lo bueno y lo malo, en ese sentido. Esas son las ventajas que uno tiene por haber jugado, porque por ahí son cosas muy internas que te das cuenta vos porque te pasaron a vos, porque vos las viviste y vos lo ves que le está pasando eso. Entonces tratar de entender eso en el jugador y entenderlo para uno analizar y criticar siempre constructivamente, porque la verdad que nunca tuve en mi cabeza la idea de una crítica negativa y por pegarle a alguien. No, siempre lo que digo yo es solo de fútbol, pero sí entenderlo al jugador de fútbol. Y por el otro lado, cuando a veces me cruzo con algunos que ya no tanto, porque ya mis compañeros ya dejaron de jugar todo, pero al principio, hablar con algunos jugadores o hablar con algunos entrenadores y explicarles que ahora que yo estoy del otro lado, pasan cosas también, como en cualquier profesión, que a veces uno en este lugar, ahora como comunicador o como periodista o como analista, eh, tiene que decir, tiene que hacer, eh, por oficio, porque el medio lo reclama. Entonces, explicarle al otro, como yo no lo entendía en su momento, ciertas cosas, ciertas críticas, ciertos manejos, explicarle al otro por qué pasa eso y por qué uno a veces dice ciertas cosas o hace ciertas cosas, se maneja de cierta manera, que lo entiendo ahora que estoy de este lado, y no lo entendía tanto cuando Sí, era jugador de fútbol. yo, la verdad que, vos sabés que hablando y haciendo un repaso por tu carrera, vos has conseguido todo porque como futbolista y ahora hoy como periodista estás en un medio, en dos medios muy importantes, en un horario bárbaro en el noticiero de TIC y bueno, estás en Radio Mitre también. Y como jugador de fútbol, saliste campeón juvenil con la selección, fuiste tricampeón con River, ganaste la Libertadores. Has, has tenido todo por ahí lo que te has propuesto, seguramente la pasión tenga mucho que ver y la cabeza, como me dijiste hoy. Yo te quiero preguntar algo que siempre le pregunto a las personas que entrevisto. Sé que no va a ser fácil la respuesta, pero sé que va a ser una respuesta linda. Que me marques algún momento a lo largo de toda esta carrera, de tanto la de futbolista y hoy la de periodista, algún momento que vos recuerdes, alguna decisión o algo que te hayan dicho, algún consejo o algo que te haya marcado de ahí para adelante y haya sido el momento que vos digas, bueno, acá cambió todo, ya sea el momento en que vos decidiste dedicarte a esto, sea cuando jugaste aquel Mundial Juvenil, haber salido campeón seguramente te cambió, en la llegada a la primera, alguna decisión de irte afuera que capaz que no te hizo tan feliz, volver y dejar el fútbol. ¿Qué cosas te cambiaron de ahí para adelante, luego de la toma de una decisión, si se quiere, o de algún hecho que te haya cambiado por sí solo? Mira, esos momentos en mi carrera como jugador, especialmente, están siempre muy ligados con mi familia. Pero la familia bien, la de adentro de casa, ¿no? La de Ujú. mis padres y mi hermano, especialmente de escuchar a mis padres. eh, Como todo, frase súper hecha, pero que también ahora lo entiendo porque soy padre, como hablábamos, la dualidad de ser jugador y ser periodista, bueno, lo mismo, eh, uno tiene que escuchar mucho más a sus padres, ¿no? Le iría mucho mejor si escuchara más a sus padres, aunque es parte del aprendizaje también. Es lógico que los hijos no escuchemos tanto a los padres y después nos acordamos. Eh, Siempre la palabra de mis viejos, ¿no? Especialmente de mi papá en cuanto a lo futbolístico, de cómo encarar las cosas, de la responsabilidad. Eh, Mi viejo es un tipo muy responsable en su trabajo y entonces, por lo que me dijo y por lo que yo vi de él, cómo se manejó toda su vida, porque esas son cosas que se aprenden más por ver que por que te los digan, ¿no? Eh,
yo creo que mi carrera como futbolista y las decisiones que tomé fueron desde ese lugar, ¿no? Desde la cabeza, de la racionalidad, desde tratar de ser un tipo responsable, coherente, y todo lo consultaba con él, ¿no? Y ya después en la parte de periodismo, no sé si hubo un momento, yo creo que lo fui aprendiendo de a poco, de alguna frase acá, alguna frase allá, y de observar. En definitiva, ahora, mientras te estoy diciendo esto, me doy cuenta, por eso estas charlas tan buenas, porque cuando no son las respuestas típicas, uno piensa, ¿no? Entonces, al final, está bueno porque ojalá podamos hacer pensar a alguno del otro lado, pero en definitiva, está bueno pensar uno mismo. Me doy cuenta que yo aprendí mucho más de observar que de lo que me dijeron, ¿no? De ver cómo se manejan las cosas, identificar qué es lo que yo quiero hacer, ¿no? Y hacia dónde quiero ir. Digamos, sigo a esta persona, voy a escuchar a esta persona, voy a ver a este tipo, porque quiero, como fue mi papá en su momento, ahora que soy más grande y en la profesión, bueno, le presto mucha atención a lo que hace este periodista, este tipo, lo que me dice esta persona, ¿no? Y ir decidiendo. En definitiva, siempre te vas a equivocar, ¿no? Siempre vas a decir, ¿y cómo no tomé esto? ¿Cómo no tomé? Pero en esas equivocaciones y esas elecciones, si vos lo hiciste en ese momento, tomaste el momento consciente, fuiste racional, le diste un toque de ser impulsivo, pero en general fue la cabeza la que tomó la decisión, después no te arrepentís de nada. Obviamente que decís, ¿y cómo no jugué un par de años más? ¿Y cómo no me fui a tal lado? ¿Y cómo no en ese momento? Pero en el fondo no te arrepentís. Entendés que en ese momento pasaba eso y tomaste esa decisión. Y la verdad que me siento, no siento deuda con nada. Logré muchas más cosas de lo que yo me había planteado lograr. Y no solo éxitos, ¿no? Vidas, momentos, relaciones con las personas. Digo, en eso me siento conforme. Sí, que te dejó más el fútbol que de ese lado significa también lo que vos construiste como persona fuera de una cancha, porque también lo que valoro y rescato también de la charla, que vos siempre fuiste muy pensante, nunca decidiste impulsivamente y siempre lo venías masticando, todo lo que has hecho a lo largo de la carrera, tanto el periodismo ahora, o haber decidido alguna ida a algún club, o la vuelta, o dejar, siempre fue muy racional todo y la verdad que eso está buenísimo porque eso es lo que también te permite a vos no arrepentirte de nada, como me lo dijiste vos bien recién. O sea, haber dicho, yo quiero dejar de jugar acá, quiero irme a otro lado, o quiero dejar el fútbol como fue, o quiero dedicarme a esto, siempre lo que has propuesto lo has conseguido, entonces eso está buenísimo como ejemplo para todos los chicos, para mí, bueno, que también estoy en esta carrera, si se quiere, y es un claro ejemplo de que se puede, si uno se lo propone y lucha y lo hace con responsabilidad, como vos decís, Eso es está fundamental, buenísimo ¿eh? porque Eso es fundamental, porque cuando voy a veces me invitan a hablar a alguna escuela de periodismo en este caso, ¿no? Que ya es un honor, porque en definitiva lo que te decía antes, yo ni siquiera me siento o me puedo considerar un periodista, pero lo que sí les digo, ya sea para jugar al fútbol, para ser periodista o para hacer lo que sea, el hecho de prepararse, ¿no? El hecho de tomárselo con seriedad las cosas, de disfrutarlas las cosas. En general te va a ir bien, te va a ir bien. Vas a conseguir, te costará más, menos, porque después el azar juega sus cartas también, lógicamente, pero a la larga llegás. Y en definitiva, si no llegás, o llegás hasta un lugar que tal vez vos querías llegar un poco más, no te arrepentís, o no tenés deudas, que eso es lo más importante, que vos diste todo. Esa es otra frase que me decía mi papá y que me parece fundamental, ¿no? Uno tiene que dejar todo en la cancha, o cuando va a una entrevista de trabajo, o cuando sale al aire, o cuando se levanta a la mañana para ir a la web. Vos dejaste todo. Después, bueno, hay otros factores que juegan, pero vos te quedás tranquilo. Y quedarse tranquilo es, viste, eso que dicen apoyar la cabeza a la noche y estar tranquilo con vos, no tiene precio. Eso no tiene precio. Pero en general, y se lo digo a los chicos que estudian periodismo, porque yo lo veo también, chicos que vienen a hacer pasantías al canal, pasantías a la radio, el que es bueno llega.
queda. Por ahí le dicen, mira, ahora no tengo lugar, pero a los 6 meses, al año, a los 2 años lo llaman, porque en definitiva el que se prepara y el que se esfuerza es muy valorado en este medio. Lamentablemente hay un montón de gente que, bueno, estudia periodismo porque es más fácil, o porque quiero estar cerca de los jugadores, o porque no me metí en la universidad, no quiero estudiar las carreras típicas, qué sé yo, y piensa que nada, es así. No, no es así. Hay que prepararse un montón, hay que leer un montón, hay que estudiar un montón, hay que ver, hay que escuchar, hay que estar, hay que aguantarse el que te digan que no, aguantarse los años donde tenés que ir a trabajar a lugares más chiquitos y hacer la propia, pero si persistís y llegás, vas a llegar al lugar donde querés estar. Una vez dijiste, el periodismo es 90% transpirar la camiseta y 10% talento. ¿Se mantiene con esto que estás diciendo? ¿El periodismo o jugar al fútbol? El periodismo habías dicho. El En periodismo esa, dice, en mirá, esa y bueno, y coincide porque también es mucho laburo, porque hay que sí, estar todos los días muchísimo y todo el día leyendo, todo el día interactuando y también se puede aplicar, me parece, igual a todos los aspectos de la a vida, a todo, te veces iba a decir eso, a te iba todo, a decir eso. Yo a creo que en todo. definitiva se aplica a todo. Obviamente que el talentoso, a veces el talentoso vago, digamos, puede llegar igual, ¿no? Pero son pocos los talentosos, el que tiene el talento natural. Y aún así, hoy por hoy ya ni eso, ¿no? Porque vos lo ves a Messi, lo ves a Cristiano Ronaldo, digo, son tipos que laburan un montón, y en gimnasio, y practican, y entrenan, y son profesionales. Entonces, digamos, ni con el talento solo, pero sí, lógicamente. En el periodismo especialmente es mucho oficio, yo me di cuenta de eso también, ¿no? Que es el oficio, que es las horas de ruta, ¿no? Las horas de trabajo, en donde sea, ¿eh? En donde sea, no solo en los principales medios, sino donde uno trabaje, donde hasta tal vez uno trabaja de otra cosa y despunta el vicio escribiendo en un blog, en un lugarcito, o tiene su horita en una radio del barrio, donde sea. Eh, es laburo, es aprender, es equivocarse, eh, es así, hay que recorrer, 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 transitar, es la única manera, es una profesión esta, me di cuenta, que tiene que ver con eso, con el recorrido y el aprender del que ya está en el tren hace mucho tiempo. La verdad que esta charla está como para pasarla en una escuela, en una facultad, de instituto, lo que sea de periodismo y mostrar bueno, que la pasión y todo lo que vos demostraste hasta ahora, que fue que hay que ponerle todo de sí, como dijimos hoy, 90% transpirar la camiseta, y creo que eso es por ahí la clave si se quiere decir el éxito es muy fuerte, pero es la clave de todo, de dejar la vida por El lo que éxito uno quiere. personal, el éxito Tal cual, personal, ¿no? tal cual. Tal cual, y la verdad que bueno, te felicito porque además has conseguido, como te dije recién, todo lo que te has propuesto a nivel deportivo y hoy a nivel periodístico, la verdad que es muy groso poder charlar con vos, porque la verdad que has dejado algo más allá del fútbol, que era la idea de esta charla es hablar de todo, porque deja otra cosa, no es solamente contar que fuiste campeón y que se caía el estadio, es contar esto de Gustavo Lombardi, lo que le costó llegar a primera, lo que disfrutó en su etapa, lo que disfruta hoy haciendo y conocerte un poco más, porque por ahí vos nunca fuiste mucho de dar notas, siempre fuiste y más estar callado, ver, como dijiste, nunca te gustó tanto el protagonismo y la verdad que bueno, conocer toda esta parte de vos también es un ejemplo para todos los que están estudiando, para todos los que arrancamos en esto. Y la verdad que bueno, para mí lo disfruté un montón. Te voy a hacer dos preguntas más para ya ir cerrando y que tienen, esto sí te las voy a hacer de fútbol porque hoy vos el lateral derecho de River lo conocés como si fuera el patio de tu casa, o sea, fuiste titular siempre, cuando Hernán Díaz se fue, te dieron a vos un pibe del club y por ahí, hoy lo más parecido a aquel momento es la historia de Montiel, porque vos nació del club, un chico que se fue haciendo de a poco, que hoy es titular indiscutido, que lo redescubrió
Gallardo porque le cambió el puesto. ¿Cómo es ver a un pibe del club que está jugando en tu puesto? ¿Qué podés decir de Montiel? Que es alguien, el Lombardi de hoy sería, porque eh, yo creo que sí, vos en su momento era tuyo el lateral derecho. Una vez lo peleaban ahí con Hernán Díaz los dos y cuando Hernán se fue, te tocó a vos. ¿Cómo lo ves Sí, a en el eso? caso, mira, en el caso de Montiel me parece todavía más destacable porque él ni siquiera era lateral derecho, ¿viste? Lo tuvo que aprender sobre la marcha, lo sigue aprendiendo sobre la marcha. Vi una evolución muy grande este último año de Montiel, es más, diría los últimos meses del año pasado y lo que se jugó de este año, porque yo siempre jugué de lateral, desde que mi viejo que te contaba antes, si bien no fue jugador profesional, pero me dijeron que jugaba bárbaro en el barrio y siempre fue defensor. Entonces yo cuando me fui a probar de lateral. Imagínate ahora que los pibes, nadie se va a probar de lateral. Yo fui a probarme de lateral. Entonces lo conozco bien y lo que me pasa con los jugadores, pero especialmente con los que juegan de defensores, que a veces hasta te das cuenta y lo sentís en el cuerpo, lo que está pasando en ese momento, ¿no? Y vi una evolución enorme de él en este último tiempo en cuanto a lo específico del puesto, ¿no? De tirar mucho mejor los centros, de los recorridos que hace, el momento que pasa el ataque, digamos, cosas que, viste, que las vas, como decíamos antes, aprendiendo de hacerlo tantas veces, tantas veces, tantas veces que en las inferiores, que cuando llegas a primera, bueno, ya lo tenés interiorizado, y él no, y lo aprendió sobre la marcha, y lo que también destaco muchísimo, que seguramente es lo que ve Gallardo en él y que lo banca, porque ha tenido sus malos partidos, sus malos momentos, y para él es un soldado, es eso que tuvo en la charla nuestra presente todo el tiempo, que tiene que ver con otras cosas, que no tiene solo que ver con el talento, ¿no? Que tiene que ver con la cabeza, que tiene que ver con una personalidad, con una forma de ser, con una forma de sobreponerse a los malos momentos. Si vos tenés ese tipo de jugador, yo me imagino como entrenador, vos querés tener muchos de esos, porque son en definitiva los que te sostienen la idea general. Después tenés al talentoso que te saca luz y te da color, ¿no? Y te gana un partido, pero los que sostienen y sostienen y sostienen son esos, son Montiel, son Enzo Pérez, ¿viste? Era Maidana en su momento, digamos, son esos tipos, Poncio, ni hablar, ¿no? Entonces yo veo en Montiel eso, el pibe, el sacrificio, el pibe que va para adelante, el que se sobrepone, el que a veces tiene sus beneficios ser el pibe del club y a veces también tiene sus contras, porque en definitiva, cuando llega un jugador de afuera, está hecho en otro lado, entonces ya tal vez es comprado ya con un recorrido distinto, ya con cosas probadas. En cambio, el pibe tiene que equivocarse en el club y a veces es criticado también, ¿no? Pero bueno, también tiene la ventaja de conocer el club en un club como River, por ahí no pesarle tanto jugar en la primera. La verdad que no me parece nada extraño, yo lo defendí siempre a Montiel, públicamente y en las charlas, viste, con el hincha, yo, Montiel, por algo lo quieren de todos lados, por algo lo buscan de Europa, porque por eso está jugando en la selección y seguramente va a ser el lateral de la selección mayor. ¿Y cuánto tiene que ver vos que lo tuviste como compañero, y cuánto tiene que ver ese convencimiento? Porque obviamente, seguramente, cuando sos pibe y llegar a la primera de River y todo, a Montiel le deben haber dicho, jugá de lateral y seguramente un poco lo tiene que haber dudado, pero tiene que haber dicho, sí, juego porque es mi oportunidad. ¿Cuánto tuvo que ver ese convencimiento? Porque todos me marcan lo que la virtud de Gallardo, la máxima, la forma que tiene de convencer al jugador que se puede. ¿Vos crees que eso es como seguramente lo tuvo Peckerman, la convicción o el convencimiento que te genera el técnico para decir vos podés y quédate tranquilo que yo te banco? ¿Crees que es la virtud más grande que puede tener un entrenador, que tiene Gallardo en este caso? Porque Y Enzo es Pérez, una de que las... jugaba de volante, lo llevó de Sí, 5 también, perdón, lo llevó de 5 y le dijo, vos sos el 5 del equipo y por ahí el mejor 5 de la Argentina. A Montiel, que era central, lo llevó de 4 y le dijo, vos jugá acá. Pasó con Palacio, ha pasado con un montón de jugadores. ¿Qué, ha eso, acertado en casi cómo? todas. Sí, sí. Muy pocas son las que erró, pero la verdad que las que acertó fueron aciertos increíbles. Y te Sí, pregunto sí, desde ese lado, ni siquiera tenemos que decir acertó, ¿no? Porque ya acertar puede acertar en una, dos, pero cuando ya son tantas, yo no sé si es
la principal, pero porque creo que tiene muchas, Gallardo, pero si yo tengo que destacar dos en la diferencia que les hace Gallardo hoy a muchos de los entrenadores, o a la mayoría de los entrenadores en Argentina, una es esa, la que vos estás diciendo, el convencimiento. Eso es fundamental para un entrenador. Cuando un entrenador, te lo dice cualquier entrenador, y te lo dicen los jugadores cuando tienen a esos entrenadores, cuando vos creés en tu entrenador, tiene ganado el 80% de la batalla el entrenador, porque cuando le llega a los jugadores, yo creo que eso lo ha tenido siempre Gallardo, porque te cuento una anécdota cortita, a mí me contaron cuando él fue técnico en Nacional, que venía de ser jugador y es Nacional, ese Nacional tenía un plantel de jugadores con mucho recorrido, por ejemplo el Chino Recoba, y el Chino Recoba le contaba a un compañero mío, periodista, que lo que destacaba de Gallardo, fíjate que en el primer año como entrenador, es que el grupo, el equipo, daba un plus por Gallardo. Y eso a veces lo hacen, solo a veces lo hacen los equipos, pero no porque no quieran hacerlo, porque es algo inconsciente que se hace. Cuando un equipo, bueno, está bien con un entrenador o no, qué sé yo, bueno, cada uno hace lo que tiene que hacer, pero vos notás que cuando un plantel o un jugador da un plus, lo da ya no por el entrenador, lo da por la persona, por el líder. Entonces, cuando un líder logra eso, cuando un entrenador logra eso, es una ganancia que pocos tienen, y lo tiene, se ve que naturalmente Gallardo. Y para convencer a un jugador de jugar en otro lado, o para una idea, o para jugar un partido de una determinada manera, eso sin duda. Y después lo otro que destaco de Gallardo es la lectura rápida que tiene de los partidos, porque en la planificación, con tiempo, obviamente tenés que tener una capacidad de plantear, de sorprender, pero la rapidez que él tiene para resolver inconvenientes durante el partido, esa velocidad, en ese momento, en momentos delicados de presión, ahí le saca también una ventaja enorme a la mayoría de los entrenadores, porque como resuelve él los partidos, como los cambios que hace en el momento, me parece también uno de las virtudes. Coincido totalmente y por eso le va como le va, porque ha traspasado fronteras futbolísticas de los resultados, por algo se ha mantenido en el tiempo y bueno, la verdad que le ha ido bárbaro. Bueno, no te quiero robar más tiempo porque la verdad que me quedaría hablando horas porque la verdad que es muy rica la charla por La tenemos que donde se la repetir en otro mire. momento, no te preocupes, ya la vamos a hacer más adelante de Ojalá vuelta. porque la verdad que fue espectacular la charla. Me encontré con más de lo que esperaba, porque la verdad que tenés muchísimo para hablar, co- eh, para contar no solamente desde el fútbol, sino también desde lo periodístico, es muy rico. Y la verdad que te agradezco me hayas podido otra vez, porque ya en algún otro momento hemos tenido otra charla, hemos compartido alguna nota por ahí en otro momento, siempre agradecido por la buena onda y por la buena predisposición y bancarme y acompañarme en esto que también elegí. Y, y quiero que para despedirte le dejes un mensaje a los chicos que son seguidores de nuestra página, un mensaje para los estudiantes de periodismo, como hoy hiciste un poco de referencia, y bueno, y te despidas y que ojalá se pueda volver a repetir porque te lo digo nuevamente, la disfruté muchísimo. Espero que vos también y que haya sido por ahí esas charlas que no, como traté de conseguirlo, no sea esa típica charla de cassette de respuesta forzada Lo conseguiste, para... lo conseguiste. Así que bueno, lo disfruté muchísimo, te agradezco inmensamente y No, bueno, la verdad ojalá que y se pueda volver a repetir. te agradezco a vos. Te agradezco a vos. Al primero que quiero agradecer es a vos, decirte unas palabras, porque dos cosas. Buenísima la charla, me encantó. Las preguntas, sos un gran periodista, ya te lo digo, porque esto es lo que, y vas a hacer una carrera tremenda, porque rápidamente te das cuenta de cuando hay pasión, cuando hay conocimiento, cómo preparaste la entrevista, una entrevista que no va a salir en la CNN, ni va a salir, no, y vos la preparaste, cómo se prepara, porque así se labura, y este ya es el mensaje para todo, porque así se labura siempre, no importa para dónde trabaje, ¿no? No importa si, a veces nosotros hacemos partidos que salen por la red y no salen al aire, y cosas que a mí me quedan, es decir, nunca sabes quién te está mirando, nunca sabés quién te está escuchando. En general,
donde te escuchan es en los momentos que vos decís, seguramente acá hay dos personas o nadie me está mirando porque estamos saliendo atrás de un partido de Champions, ¿viste? Y no sé qué, entonces acá no nos está escuchando. No, siempre profesional, siempre igual, sea el partido de la D como la selección, como si salís en CNN, como si salís en donde salga, digamos, vos lo hiciste, me di cuenta, eso para vos, la verdad, quédate tranquilo que estás por el buen camino, humildemente te lo digo, desde el mínimo recorrido que tengo yo en este medio, pero que ya empiezo a ver cómo se manejan las cosas, quién va, quién no va, y bueno, a todos, a los que escuchen esto alguna vez, mi mensaje es ese, es laburar, meterle garra, no es solo talento, es 90 y 10, esto ha quedado, hay que trabajar, prepararse, porque uno nunca sabe cuándo llega el momento, en general no estás preparado, no es algo que pasa y que vos sabés cuándo va a pasar, cuando menos te lo esperás hay que estar preparado, ese es el mensaje. Déjame decirte algo antes. Por ahí, a veces seguramente te ha pasado, has esperado tanto algo y después, cuando sé la nota, decís, no, cómo, qué mal salió, no salió para el lado que yo quería. Y esto, la verdad que es gratificante saber que lo disfrutaste y que lo pudimos hablar y que sin querer pasaron casi 2 horas y hablamos y pudimos charlar un poco de todo y se pudo cumplir eso que la verdad que te agradezco La porque pasé muy bien. también yo también y espero, ojalá lo podamos volver a compartir en otro momento, porque la verdad fue espectacular. Aparte, pudiste hablar de todo, que era la idea y disfrutarlo. Ahí aparece una de tus nenas, Sí, así exacto, que la que bueno, me reclama. te dejamos que la disfrutes y gracias eternamente y gracias, me va a quedar para siempre la nota, así que, y tus palabras Muchas gracias a también. vos. Gracias por todo y gracias por lo que hiciste por River. También aprovecho eso y gracias por haber defendido los colores y haberle puesto la pasión y mostrar eso que mostrás de la pasión y de que se puede, porque también es un empujoncito para mí y para todos los que escucharon. Muchas Para gracias. todos, para todos. La verdad que la pasé muy bien y ojalá se repita. Les mando un abrazo a todos y a vos especialmente. Gracias, Gus. Abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau.